La Constitución fijó, ordenó y estableció como límite a su poder político a la presidencia de los tres designados a la presidencia de la República, el impedimento constitucional de prohibición de reelección presidencial, artículos 236, 374 de la Constitución, e incluso reiteró esta prohibición cuando el constituyente estableció en la Constitución una evidente incompatibilidad e inhabilidad constitucional directamente a los designados a la presidencia de la República para no ser elegido presidente. Ello, de forma taxativa, lo establece el artículo 240 de la Constitución original de 1982 por estar comprendido dentro de los temas o materias y artículos pétreos que ningún poder del Estado, ninguna sentencia puede modificar, reformar ni alterar su contenido, porque la misma Constitución tiene sus mismos mecanismos de defensa, artículo 375 de la Constitución. Por lo tanto, el artículo 240 de la Constitución original de 1982 sigue vigente disponiendo: no pueden ser elegidos presidente, uno, los designados a la presidencia de la República. Por otra parte, la renuncia objeto de análisis fundamenta su pretensión en el artículo 80 y 205, numeral 12 de la Constitución, artículos que establecen el primero el derecho de petición, artículo 80 de la Constitución, que tiene todo ciudadano para comparecer a realizar solicitudes a la autoridad, a los poderes públicos y a recibir una respuesta, y el segundo, artículo 205, numeral 12 de la Constitución, se trata de la facultad que tiene el Congreso Nacional de admitir o no la renuncia a la presidencia de los designados a la presidencia de la República. Sin embargo, lejos de que su solicitud pueda ser recibida como ya se hizo, así y ser objeto de respuesta, cabe señalar que en su renuncia el designado presidencial, ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salún, no acude como ciudadano al Congreso Nacional, sino como autoridad en el ejercicio de su cargo, electo por el voto del pueblo en las urnas, y no tiene ninguna facultad para solicitar a un poder del Estado que violente nuestra Constitución, para solicitar que se violenten y respeten y no se cumplan o se ignoren los preceptos o artículos constitucionales que de forma expresa o taxativa le prohíben, le establecen incompatibilidad y le inhabilitan para que pueda renunciar con el objetivo de ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Peor aún, a sabiendas o estando obligado a saber que estas prohibiciones son pétreas, que ningún poder del Estado puede alterarlas o reformarlas, razón por la que se considera que el designado presidencial no motivó, no argumentó ni razonó la renuncia presentada, no desarrolló con argumento jurídico alguno ni su pretensión ni su fundamentación constitucional ni internacional. Claro está, porque sabe que tiene claras y determinadas prohibiciones o impedimentos, incompatibilidad e inhabilitación constitucional para que pueda reanudar a su cargo con la pretensión invocada en el documento presentado. Es tan grave la pretensión que conlleva esta renuncia objeto de análisis, así como cualquier apoyo jurídico o mediático que se le pretenda dar a esta renuncia, ya que gravemente el designado presidencial, ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salún, lo que está solicitando es que se violente nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, y se sentaría un grave precedente de irrespeto y violación a los artículos pétreos de nuestra Constitución. En este mismo sentido, y de forma violatoria a los artículos pétreos de nuestra Constitución, se abrirán puertas para que fácilmente cualquier presidente de la República renuncie a su cargo con anticipación a las elecciones siguientes con la pretensión de aspirar a una candidatura para ser presidente de la República, pretendiendo hacer creer que no es lo mismo que una reelección cuando claramente lo es. Es por esto que frente a estos abusos del poder político y de influencia de poder, fue la misma Constitución que estableció en su artículo 239, segundo párrafo, artículo que continúa en vigor por ser un artículo pétreo y porque es bien sabido que ninguna forma o sentencia está por encima de los artículos pétreos de la Constitución, una sanción en el que quebrante esta disposición
o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública, artículo 239 de la Constitución. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos es acorde con lo que establece nuestra Constitución, como ya se expuso en el apartado anterior, puesto que el límite que le impone la Constitución es el poder que tiene el ciudadano que se desempeña como titular del Poder Ejecutivo, como lo es, en este caso, en cuanto a la reelección presidencial y el designado presidencial. Esta prohibición a la reelección presidencial también abarca al ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier artículo 235, 236, 374 de la Constitución, y le comprende a la inhabilidad y compatibilidad taxativa en cuanto a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente, artículo 240, 374 de la Constitución. Esta limitación no es para los ciudadanos, sino que se impone claramente al más alto cargo de la nación para limitar los posibles abusos por el poder que tiene propio de su cargo, como fines de reelegirse como titular del Poder Ejecutivo designados a la presidencia, o para desempeñar la representatividad de la titularidad del pueblo hondureño, que ya lo hizo, es decir, que ya participó en una contienda electoral, fue electo y ya se desempeñó y ocupó el cargo como tal. Su derecho político ha sido respetado y ha hecho uso de este derecho. La limitación no se torna necesaria, sino obligada, a fin de resguardar la misma democracia.